Bueno, vamos rápidamente a poner las imágenes de Daniel Scioli. ¿Y qué ha pasado con Daniel Scioli en el día de la fecha? Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Santi. Es una causa que la venimos comentando, es una denuncia de Lelita Carrió contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Trasciende, estamos terminando de confirmar, si es cierto que el gobernador Scioli fue imputado por lavado de dinero. La información que trasciende es que el fiscal Garganta lo habría imputado a él por lavado de dinero y pidiendo su declaración indagatoria junto a la de Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, junto a Guillermo Scarcella, el que manejaba Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima. Brevemente, la denuncia de Carrió es por lavado de dinero, es por fraude a la administración pública. Dice que sus testaferros son Pérez y Scarcella y dice que hubo maniobras para vaciar las cajas de la provincia de Buenos Aires. Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Empresa Provincial de Aguas y Cloacas, APSA, la que te acabo de mencionar, y IOMA, la obra social la más importante de todas las provincias argentinas, y dice que Scarcella, dice Lelita Carrió en la denuncia, con esa plata se compró 3 estancias en Tandil para Daniel Scioli y una colección de autos para el exgobernador, un BMW 525, un Porsche Boxster y un BMW iQP. Todo esto es lo que denuncia la diputada Carrió y ahora el fiscal podría pedir la declaración indagatoria y la imputación. ¿Y Alberto Pérez? Alberto Pérez como uno de los posibles testaferros del exgobernador Daniel Scioli. ¿Qué más dice la denuncia de Carrió? Contratación fraudulenta de personal en la construcción del puerto de La Plata, estafas y sobreprecios en el IOMA e irregularidades de la expropiación de la cooperativa Wasserman. Recordemos que se habían pagado por Wasserman algo así como 110 millones de pesos cuando valía 20 millones de pesos. Según la diputada Carrió, es una denuncia que la había hecho hace más o menos 2 meses, todo este dinero fue a manos del gobernador Daniel Scioli a través de testaferros, entre ellos Alberto Pérez. Sí, buenas noches, Vicky, te escucho. Sí, buenas noches. La verdad es que creo que es una buena noticia, un avance más de la justicia, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo siempre sospecho cuando algún funcionario público se enriquece de la forma en que públicamente se enriqueció, por ejemplo, Scioli. Ahora, uno no puede hacer acusaciones en el aire, yo no tengo las pruebas, la diputada Carrió las tendrá, hay que esperar que la justicia se expida, hay que pedirle también celeridad a la justicia y mucha seriedad. En este caso, como en todos los otros de corrupción, me parece que en todos aquellos casos donde haya funcionarios públicos sospechosos de corrupción, siempre es muy bueno tener a la justicia actuando rápidamente. Pero yo me pongo del lado del público que está del otro lado, ¿no? Y piensa, todo lo que ha pasado y ahora una persona que la verdad que casi fue presidente de la Nación de Venezuela, le faltó muy poco, con este manto de sospecha. Bueno, ahora hay que esperar obviamente a ver qué pasa con la justicia, con la investigación, pero el manto de sospecha es muy fuerte, la denuncia es muy fuerte, bueno, eso quise decir. Hay que recordar, Santiago, que Scioli tenía una denuncia muy seria por enriquecimiento ilícito y casualmente fue sobreseído en esa causa en octubre del año pasado, es decir, días antes de la elección presidencial. Ahora piden reabrir esa causa. ¿Por qué? Porque lo que dicen los jueces es que esa causa se cerró en tiempo express y cuando hay una denuncia por enriquecimiento ilícito lo que se hace o se pide es una pericia contable. No se pidió la pericia contable, tampoco se apeló el sobreseimiento y quedó sobreseído en esa investigación por enriquecimiento ilícito. A ver, por favor, sí, Jorge, buenas noches. Está sobreseído, está apelado y está en casación. Es más, hemos presentado juicio político tanto al fiscal como al juez de garantías por no haber apelado al fiscal por no haber apelado la... Claro, lo que pasa es que fue justo pero hoy está la semana previa, unos días antes creo de la elección, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy está en casación y casación tiene que decidir si se reabre la causa. Pero en su momento se apeló o no. Sí, la apeló el abogado denunciante. O sea, por eso está trabado. Paralelamente a esto se suicidó un exfuncionario del gobierno sciolista. Sí, estamos hablando de Alejandro Arlía, obviamente son 2 noticias desvinculadas, por más que en redes sociales ya está todo el mundo tratando de vincularlo. Estaba viviendo en Maryland, el que era ministro de Economía, Daniel Scioli, después fue ministro de Infraestructura. Lamentablemente estuvo acá, ¿te acordás? Cuando fue el cierre de campaña de Daniel Scioli, sí. Era uno de los que hubiera podido formar parte del gabinete de Scioli en caso de ser presidente. Había desaparecido el miércoles al mediodía, Arlía en Estados Unidos, estaba acompañando a la mujer que está trabajando en
en la OEA, era buscado por la policía, y finalmente hoy apareció, trasciende que con una carta dirigida a la familia explicando los motivos de su decisión de suicidarse, ¿no? Sí, por favor. Información, no opinión. Información, dice un comunicado, el fiscal Álvaro Garganta desmintió que el ex gobernador Daniel Scioli haya sido imputado por lavado de activos y que haya sido llamado a indagatoria. Scioli no está imputado ni fue llamado a indagatoria, está investigado en el marco de una denuncia que formuló la diputada Elisa Carrió. Simplemente acabo de leer una publicación sobre este tema. Lo podemos seguir discutiendo. Esto es lo que dice este fiscal Álvaro Garganta. Todavía no pudimos nosotros hablar con el fiscal Garganta porque yo por eso empecé diciendo, estamos chequeando si es cierto lo que trasciende. Yo tengo esto, digo, lo podemos seguir discutiendo. Por eso decimos. Ahora, a mí no me sorprende que cualquier político tenga que ser investigado, ya hasta el mismo Scioli. Si el presidente actual te sorprende a vos, que pudo haber sido Scioli, el presidente tiene cuentas offshore y es presidente, el presidente ganó y asumió estando procesado, ¿qué nos sorprende que Scioli o algún asesor también pueda estar rozando esto y que tenga que ser investigado? Que se investigue y se sepa, hasta tanto no lo hagamos culpable acá como que, uy, que hubiese pasado si Scioli hubiese sido presidente. No. ¿Quién dijo eso? No, da la sensación, digo que... No, pero tenés sensaciones, digamos, acá lo que tenemos que saber es verdaderamente lo que pasó, con Scioli o con el que sea. Es muy extraño lo que pasa con algunos funcionarios, con esos patrimonios gigantes, con vidas hechas a través de la función pública. De la función pública. Bueno, están vinculadas las dos causas. Pero bueno, obviamente que la justicia está para eso, para investigar. investigar. Débora, que es extraño, lo que decía Débora sobre el posible enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli está vinculado porque Carrió obviamente introduce esta información en la denuncia por lavado de dinero. Scioli declara... Igual es cierto que Scioli llega a la función pública con un patrimonio importante. Sí, pero también. No con de 13 millones. Scioli llega en 2007 a gobernador con 1.700.000. Y en 2015, la última que le conocemos, cuando se presentaba... Pesos. Pasa a 13.600.000 pesos. El valor que declara de la quinta, que esa era la famosa discusión, te vas a acordar, la ñata, era de 2 millones de pesos. Era raro porque son 13.000 metros cuadrados de superficie, son 2.300 metros cuadrados construidos frente al río Luján, siempre se hablaba del valor fiscal, ¿no? Gimnasio, pileta, helipuerto, amarradero propio, 913 pesos el metro cuadrado te daba. La verdad es un precio un tanto bajo. Y la lancha en un valor de 1.200 pesos. Buenas noches. Buenas noches. No, yo lo escuchaba recién a Branca y efectivamente a mí por lo menos no me sorprende. Y creo que es lamentable como sociedad que ya no nos sorprenda. Lo que sí me sorprende, y me quedo con algo que decía Débora hace unos minutos, es la diferencia en el accionar de la justicia. Mirando hacia atrás, digo, la inacción o en algunos casos hasta la obstrucción en los últimos años, digo, el tiempo récord en que algunas causas eran archivadas versus la celeridad con la que encontramos hoy. La verdad, prefiero quedarme con la parte positiva y en todo caso celebrar el avance de la justicia, creo que Vicky lo decía al principio, porque en definitiva es un reclamo de nuestra sociedad, la que se aclaren estas cuestiones. Mencionaba Branca la situación del presidente, efectivamente el presidente se presentó ante el juez de la causa, brindó la debida información y tiene que ser el primero en todo caso que sea investigado. Nosotros creemos que así debe ser y que la independencia del Poder Judicial tiene que ser un valor fundamental. Perini, buenas noches. Buenas noches. A ver, lo escucho. Bueno, la denuncia en realidad, por lo que sé, es insostenible, por eso el fiscal no avanza en esta causa. Si uno ve lo que pasó con los juegos, se habla del vaciamiento de la lotería de la provincia de Buenos Aires, imposible. Comenzó el control de los juegos online por primera vez en el país cuando estaba el gobernador Felipe. Luego, durante la gestión de Scioli, se profundizaron absolutamente todos los controles y se aumentaron los cánones de todas las casas de juego, de los bingos, casinos y demás. Fue impresionante lo que recaudó la lotería provincial, que lógicamente volvió en obra hacia los... Pero y acá lo que denuncia el gobierno de la nueva gobernadora, María Eugenia Vidal, ¿cuándo empiezan los números en rojo? Que el sciolimismo prácticamente desconoce. Dice, nosotros no tenemos nada que ver con esos números y prácticamente encontró una provincia prendida a fuego. Según testimonio de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el déficit de la provincia de Buenos Aires existió, por eso se pedían préstamos para
sufragarlo, y también se aumentaron los impuestos en la forma en que se hizo. Pero acá la ministra de Economía, Silvina Batakis, la ministra de Economía de Scioli, dijo que entregaban con superávit. ¿Cómo? No, pero le digo que cuando nosotros cerramos las campañas aquí en Intratables, estaba la ministra de Economía de Scioli, Silvina Batakis, le hicimos esta pregunta y nos dijo que ellos entregaban una provincia con superávit. La provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural derivado de la falta de coparticipación. Cuando se hizo el último acuerdo de coparticipación provincial, que a nosotros, a la provincia del Chaco, nos fue muy bien, la verdad que se hizo a costa de la provincia de Buenos Aires, por eso vino después el fondo del conurbano y la situación. Por favor, sí. Hay cerca de 300 causas. Chicos, ¿le podemos cambiar la banqueta? ¿Puede hacer un ruido, por favor? 30 y pico de personas vinculadas al gobierno, parte del gobierno, ministros, secretarios, una expresidenta que están vinculadas a estas causas. Esto es un panorama muy claro, independientemente del resultado, porque podemos decir, bueno, hasta que no se condene, bueno, podemos esperar 10 años para tomar una decisión, pero la realidad es que vemos patrimonios enormes que no son fáciles. ¿Qué decidir vos quién va preso y quién no estoy diciendo nada. Si me dejas terminar, vas a enterar lo que quiero decir. Porque estás diciendo que como que se sabe, digo. ¿Vas a parar o vas a esperar? O tengo que esperar. No, perfecto. Bueno, quiero decir que independientemente del resultado, los patrimonios son innegables. Vimos la otra vez cientos de patrulleros que no se daban de baja para poder seguir cobrando los vales de nafta. Hablamos la otra vez también de los 400 choferes para 40 vehículos, de los que andaban solamente 40 en educación. Es la magnitud de estas cosas. Era imposible que no sean vistas por los funcionarios, porque si ellos no lo veían, entonces no pueden hablar de política nunca más. El problema serio es que, independientemente de que la justicia, que sabemos cómo es y sabemos que puede derivar en cualquier cosa, porque cambia el gobierno, cambian los jueces y pueden pasar 11 años y esto no se define. Pero el panorama es claro, esta gente es riquísima, se ha enriquecido durante la gestión dentro del gobierno y no hay cómo justificarlo, independientemente de que los jueces tengan la habilidad o la voluntad en algún momento de demostrar su culpabilidad. Sí. La herencia que dejó Scioli en la provincia de Buenos Aires, según lo que explicó acá la gobernadora Vidal, eran 180 obras paradas o con plazos vencidos, la mitad de los bonaerenses sin agua potable, deuda de 2.200 millones de pesos con el Ministerio de Salud, que el otro día ratificó la ministra Ortiz, cuando también hablamos un poco de los UPA. ¿Te acordás que había por lo menos irregularidades en 7 UPA, algunos construidos por la mitad, otros colgados de energía, otros con falta de médicos pediatras, que es el 60% de la atención? 3.000 chicos que viven en 200 hogares infantiles sin supervisión y con deudas, y 10 kilómetros de ruta para repavimentar, y muchos vinculados con casos en el cual José López aprobaba obras que se hacían a un 5 o 10% con adelantos de pago del 25%. Si me permitís agregar, esto es la provincia de Buenos Aires, que había de los 77 hospitales de la provincia, 53 en riesgo de demolición, que dijo la gobernadora que para 100.000 policías había 29.000 chalecos, y también dijo que no había ni helicóptero ni avión sanitario cuando ya llegó a la provincia de Buenos Aires. Sí, por favor. Yo coincido con Victoria Donda respecto a que aquellos funcionarios que salen de la función pública deberían poder explicar en público su patrimonio y deberían hacerlo incluso durante su propia gestión, todos los funcionarios, no solamente un grupo de funcionarios que representan a los 12 años pasados. Y creo que la suplantación de la discusión sobre lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, la impericia del gobierno para gobernar, la crisis económica que el gobierno gestó solo, sin ayuda externa, y los problemas con que nos vamos a encontrar los argentinos en los últimos 4 meses del año, ya empieza agosto, la suplantación de la discusión sobre lo que está pasando por lo que ya ocurrió, por lo que pasó en los 12 años anteriores, es un recurso dialéctico en que el periodismo, en todo caso, sigue las usinas de inteligencia del PRO, que es justificar todo lo que no ocurrió y debió haber ocurrido este año. Ya van 8 meses de este año, empieza agosto, reitero, y no ocurrió. ¿Cuáles son las buenas noticias para las mayorías en Argentina de parte del gobierno? Por el show macabro de la corrupción del pasado, nos pone a todos en un problema, que es, está bien, aquello ocurrió, que la justicia investigue lo que deba investigar. Dicen muchas personas, pero la justicia es lenta, va a haber condenas dentro de 10 años. La justicia le tiene que dar a cada persona el debido respeto a su proceso y castigar a los culpables, a todos y a cada uno, y no dejar ni uno sin castigar, pero al mismo tiempo no meternos a todos en un debate que nos impide ver otras cosas que están pasando. Digo, la justicia y sus bemoles como una especie de cortina de humo de la realidad. Lo primero que estaba pensando es, inevitablemente, para no recaer incluso hasta en las personas, lo que está faltando en la Argentina y la agenda que tenemos que llevar adelante desde las intendencias, desde las gobernaciones y desde la presidencia,
es el fortalecimiento de las instituciones, lugares desde los cuales la sociedad diga de acá para adelante, no de acá para atrás. La corrupción, si seguimos dependiendo de personas y no de instituciones sólidas, donde la gente sea la que marca la cancha y diga lo que recién decía Polimeni, por ejemplo, funcionarios que expliquen cómo actúa su propio patrimonio durante su propio mandato, cómo actúa tu patrimonio antes, cómo actuó tu patrimonio después. Una sociedad que sepa marcar eso. Yo creo que la corrupción hoy es uno de los temas que más preocupa a la gente, junto a la inseguridad, seguramente con el tema de que a un montón de gente le está costando llegar a fin de mes, pero estas también son las oportunidades en las cuales la política, sin distinción partidaria, tiene que marcar de acá para adelante a través de las instituciones. Asteiro, buenas noches. Buenas noches. A ver, un análisis, una idea. Primer tema, por lo que leyó Brancatelli, no hay una imputación, la denuncia fue una denuncia de Carrió que conocemos y sabemos cuál es el proceder de Carrió en cuanto a hacer denuncias seriales. De todos modos, obviamente esto no quiere decir que no haya que investigar y que se sancione con todo el peso de la ley si hay un hecho de corrupción o si hay alguna culpabilidad. Otro tema, los datos que recién tiraba Viale, son los datos que da la propia gobernadora Vidal. Más vale que va a esconder los datos fuertes e importantes de la gestión de 8 años que tuvo Scioli en la provincia, y habla de 10 kilómetros de ruta. ¿Fue buena la gestión? Son datos que son Ariel, te pregunto, con algún nivel de intencionalidad. Pregunto, y por último, y termino, me llama o me sorprende mucho, porque Scioli fue un protegido. Siendo un hombre del Frente por la Victoria, es un hombre que los medios, los grandes medios de comunicación, lo trataron bien. Sí, se nota. Lo trataron bien y nunca tuvo ningún tipo de denuncia, por menos de que yo tengo uso de razón. Me llama poderosamente la atención que ahora aparezcan las denuncias en un Scioli que, sorpresivamente, para muchos, se ha mantenido encolumnado, que no ha pegado ninguna voltereta en el aire. Y me parece que esto también puede ser parte de este proceso pero es fácil de explicar esto, de la justicia. Mira, yo siempre digo lo siguiente, te pueden hacer cualquier tipo de acusación a vos. Cuando vos tenés las cuentas claras y está todo ordenado, no hay mucho más que presentarte y después tomar los recaudos pertinentes para ver cómo seguís, ¿no? Pero me parece que es el sinceramiento de la política y esto le va a tocar a todos, porque le va a pasar a ustedes, Martín, también cuando se vayan. Yo creo que lo bueno es que lo que cambiamos somos nosotros, los ciudadanos, que le empezamos a exigir a los que nos gobiernan, sea del color político que sean, que no nos roben, ni más ni menos. Bueno, igual Por favor, señora, sí le escucho. Sí. No, yo digo que el problema de este país es más que un problema de recursos, un problema de deshonestidades. Y la verdad que la primera reflexión que me surge después de todos estos días y semanas que venimos haciendo todo tipo de denuncias, cómo los funcionarios públicos son fracasos en la administración de lo público, pero exitosos en la administración de lo privado. Porque paralelamente al ejercicio de su función pública, también administraban la parte privada. Y resulta que ahí crecieron cantidad y en lo público fueron un desastre. Porque cuando usted analiza los indicadores sociales, las cosas que tuvieron que hacer, y no tienen el mismo resultado. Entonces es un problema de deshonestidades, de impunidad, que se ha constituido en un método para construcción de poder. Giselle, buenas noches, sí. Buenas noches. Desde el punto de vista político, es llamativo igual el bajo perfil que Scioli tuvo en los últimos meses. Reapareció recién el otro día en un acto de homenaje a Evita junto con Gioja, es el presidente, es el vicepresidente del partido, y sin embargo él, después de que había asumido Mauricio Macri y había aparecido y había cuestionado... La primera nota la dio acá. Se borró. Daniel Scioli la primera nota después de la derrota la dio acá en enero, las primeras semanas de este año, y la verdad que era un Scioli que obviamente que yo hasta por momentos lo sentí que seguía en campaña. Claro. Y obviamente que busca su reposicionamiento, ¿no? Igual esto es el inicio de algo que no sé qué va a pasar con respecto o cómo va a tocar el futuro político de Daniel Scioli. ¿Sí? Mira, estamos hablando con un montón de fuentes que escriben de parte de Daniel Scioli, que obviamente no las voy a nombrar, dicen que Scioli no está imputado y al mismo tiempo estamos hablando con muchas fuentes que mantienen el tema de la causa, dicen que el fiscal lo que está es próximo a pedir la imputación. Con lo cual... Periodismo de avanzada. ¿Por qué periodismo de avanzada? No, pues ya sabemos lo que va a pasar. Próximo a hacer eso. Bueno, son fuentes. Y los periodistas tienen fuentes. Está buenísimo. Está buenísimo. Ya estamos analizando todo como si no sucediera. Bueno, por eso digo, estos son los intentos, para mí, desesperados. No digo lo de Diego. No digo lo de Diego. Estamos adelantando algo que todavía no pasó, entonces. Dos cosas, criticar al periodismo de esta manera y lo otro, creer que
hablar de las causas es para tapar el ajuste de Macri, cuando nos cansamos, y es buena hora, de hablar de lo que está pasando en el país todo el tiempo. Acá, en otros medios de comunicación, el desafío del periodismo, lo digo siempre, lo vuelvo a decir, es poder hablar de lo que pasa en el país, el tiempo que es necesario, y de las causas de corrupción que molestan y que cierto periodismo militante quiere tapar. ¿Pero por qué molestan las supuestas causas de corrupción? ¿Qué tienen de malo? Sí, porque molestan, porque lo que algún sector más fanático piensa es que hablar de las causas de corrupción lo que hace es o negar las cosas que se hicieron bien o puede obstaculizar a que ese proyecto político... Pero hay cosas que no podemos negar, que las vimos. Yo creo que también hay cosas que no se pueden negar. Digo, explico por qué me parece los bolsos de López molesta. los vimos, digamos, no. No, si los bolsos de López, el crecimiento patrimonial, nadie puede decir que en 8 años tu patrimonio crece de la forma exponencial en que creció el patrimonio de Scioli siendo gobernador, porque si bien los sueldos, las dietas son importantes comparado con un sueldo medio en el país, tampoco es que son millones de pesos. Entonces, que expliquen cómo ahorran tanta plata. Digo, pero bueno, está la justicia y a mí me parece que hoy hay un debate pendiente en la política, digo, además de mirar para adelante, de ver lo que está haciendo este gobierno, que también tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno y otros sectores de la política, y que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, como decía Martín, pero de aquellas instituciones que están para controlar al poder. Sí. Porque no es normal tampoco que una causa judicial tarde 14 años, que prescriban. Digo, si alguien es corrupto, tiene que ser responsable ante la justicia. Agrego un debate entre periodistas sobre el periodismo y la operación política a través del periodismo. Agrego a ese debate que le hace falta a la política, uno sobre qué es periodismo, ya que hay muchos popes del periodismo aquí presentes y somos muchos. Bueno, pero son dos cosas distintas. ¿Qué es operación sí política sobre la justicia utilizando los medios de comunicación? Ahora se viene un debate interesante en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación que tiene que ver, que le pusieron reforma electoral a un proyecto de ley que mandaron, ¿no? La supuesta reforma electoral, por ejemplo, no toca el financiamiento de los partidos políticos. Clave y esto lo quiero introducir, porque esto es una de las claves de lo que estamos discutiendo. ¿Cómo se recauda en política? Hay que empezar a discutir cómo se recauda. Ahora, a nadie le importa esto. Ninguno de nosotros hablamos. Todos hacemos política, los periodistas analizan la política, algunos de los que estamos acá sentados hacemos política y nadie discute cómo se financia. A ver, yo hace tiempo que te digo lo mismo. Veníamos hace mucho tiempo, ya casi 8 meses de que está el gobierno, y es como que la única agenda que prevalece es esta. No digo que no sea importante, hay que avanzar, hay que terminar y llegar a resultados. Ahora creo que la gente, tengo miedo que un día la agenda donde realmente le vamos a volver a dar empleo. La agenda donde otra vez vamos a volver a recuperar el poder adquisitivo al salario. El trabajo todavía no aparece. Y está apareciendo, pero no se nota todavía en la prensa. Pudimos hacer una ley PYME, pudimos hacer una ley de autopartes. El otro día en la rural, a un sector que le fue bien, pero pudimos presentar un proyecto de ley de lechería, un proyecto de ley de semillas. Me gustaría que el gobierno, todos, entre todos, además de este tema, que llevarlo a fondo, le digamos a la gente que también estamos trabajando en la otra y que también hay un Congreso que, como dice Vicky, con cada uno desde su espacio, pero discutiendo cosas concretas, si no parecería ser que todo solamente mala noticia. Para que me parece que, se nombró una palabra que me parece que, por repetir, hay que citar que es la cautela. Y más cuando se habla de una supuesta imputación. Digo supuesta porque todavía no hay algo confirmado. Así que seamos cautos, como decía recién, y vamos a repetir la información. Sí, hasta el momento. Por eso dije al principio del programa, trasciende que lo habían imputado a Scioli, y hablando con fuentes judiciales, la idea del fiscal es pedir la imputación para que después la jueza Garmendia impute o no a Daniel Scioli. Las maniobras para vaciar cajas de la provincia de Buenos Aires supuestas, según Elisa Carrió, son sobre el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, sobre la Empresa Provincial de Aguas y Cloacas APSA y sobre la obra social IOMA, para quedarse con dinero Daniel Scioli a través de Testa. Sí, Mariano, por favor. Sí, bueno, mira, si se va a discutir el enriquecimiento ilícito supuesto de Daniel Scioli, si hay denuncias, hay que empezar a preguntarse también el rol de los partidos de la oposición en la provincia de Buenos Aires, porque durante muchos años Scioli se jactó de que los organismos de control en la provincia de Buenos Aires eran del radicalismo. Entonces, ¿qué pasó con los organismos de control en la provincia de Buenos Aires? Es un tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Los organismos de control en todas las sobre lo que provincias dijo Victoria, el tema del financiamiento de los partidos políticos,
hay un proyecto del gobierno de financiamiento, todavía no fue en el paquete de reforma política, pero va a ir en los próximas semanas o meses. De hecho, ayer hubo un seminario de financiamiento que lo dirigió Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que quiere que los partidos políticos en campaña electoral sean financiados nuevamente por las empresas. Es decir, que las empresas puedan volver a financiar legalmente a los partidos políticos. Porque la mayoría de los partidos siempre se financiaron a través de las empresas, pero en la última reforma electoral se había prohibido este financiamiento, pero de todas maneras había una serie de subterfugios para que de todas maneras las empresas financiaran a través de personas físicas, ¿no? Y entonces ahora quieren sincerar y volver al financiamiento a través del sector privado. Sí, Bastero, por favor. No, creo que sería un error. No quiero polemizar en cuanto a de qué manera deben ser financiados los partidos políticos, pero que sean las empresas las que aporten a los partidos genera aún mayor nivel de falta de claridad. Pero es que las empresas aportan a todos. Más vale que sea una empresa y no la el sistema como está hoy, el sistema donde está hoy. El tema es la propaganda en los medios, fundamentalmente audiovisuales. Para llegar a tener espacio en televisión se necesita mucho dinero. Aquellos que sean protegidos por las empresas van a tener ese espacio, el que no lo va a tener. De esta manera, hoy hay un sistema mucho más igualitario, Ariel, mucho más complementario, donde todos tienen el mismo derecho 2007, y el mismo tiempo de estar en el aire. En la campaña de 2007... Me parece que Te hago una pequeña aclaración. En la campaña de 2007 de Cristina Ecovos fue financiado por una empresa. La empresa era Multifarma, otra Global Pharmacy y la otra era Seacam. No sé si ustedes recuerdan, eran laboratorios que importaban efedrina. Esto es muy viejo. Eran también, empresas. Seguramente quizás pudieron haber aportado a un partido y a otro. No, aportaron a la campaña de Cristina. Busquemos porque seguramente debe estar... Los laboratorios que importaban efedrina. Para que eso no suceda, eran empresas. Que sea el Estado el que administra los tiempos de televisión, de radio, y después no hay mucho más para financiar. ¿Quién debería aportar? Pues son las boletas, pero eso, por favor, sí. tiene una responsabilidad el partido. Por favor, sí. No me quiero discutir. Eso es una parte. El tema del aporte estatal es una parte, fue una parte mínima y quedó probado en la última elección que fue una parte mínima. La semana pasada se terminaron de presentar las liquidaciones de las campañas del año pasado. Ninguno de los dos principales partidos que fueron a la elección pueden explicar los números que están en esas planillas. Es inexplicable porque en la realidad, si no abrimos la certeza de quién aporta y que las empresas aporten y que pongan el nombre y apellido, esto es lo mismo que con las declaraciones juradas. ¿Cuándo vamos a empezar a decir que a los periodistas nos sirve porque podemos hacer una guía con esto, pero que el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios es un chiste? A mí me gustaría que me vendieran sus propiedades a los precios que las declaran, porque seríamos felices los periodistas. Ahora, el eje de debate que quiero plantear es el siguiente. ¿Qué pasa con la Argentina cuando ve que la gente que administra los recursos que son de todos, la gran mayoría no es trigo limpio? Porque es un poco lo que siente del otro lado. No te dan ganas de pagar impuestos. No te dan ganas de pagar impuestos. Pero impuestos hay que pagar y pero las por empresas eso, tienen que funcionar. ¿sabés lo que piensa la gente? La gente piensa... Todo. ¿Dónde va la plata que...? ¿Y yo para qué pago? Mirá cómo gana, mirá esto. O sea, es una sociedad donde se empieza a construir la cultura de la vivada. Es lo mismo que las leyes de blanqueo. Vos estás premiando al que evade. Evadir es un delito, es corrupción, está mal. Esa es la señal que hay que dar. Las leyes de blanqueo, el mostrar el enriquecimiento de la política de algunos vivos, el decir cosas como, bueno, qué suerte, en la provincia de Buenos Aires se recaudó un montón en el juego. La verdad es que el juego debería estar grabado con impuesto, digo. Entonces, hay muchas cosas que están mal y que culturalmente construimos una sociedad que no nos hace bien. Santiago, por favor, hay muchos temas para hoy. Vamos al próximo tema que tiene que ver con CFK. Ayer reaparece CFK públicamente y hoy tuvo en realidad tuvo una caída, ¿no? Sí, se fracturó una costilla. Un accidente menor, ya está en su casa, estuvo en el Otamendi algunas horas y mañana tiene actividad, después lo contamos. Bueno, ¿qué pasó con CFK ayer? Esto, mirá.